Ya. Talalala. Entonces, ya hemos visto qué es la consistencia y al igual que con el sesgo podemos encontrar el valor de la inconsistencia. Si recordamos, en el sesgo yo lo que hacía era el sesgo de tita gorrito era lo que me sobraba de esto menos esto, ¿cierto? Y era insesgado si el valor de sesgo era igual a ¿cuánto? Exactamente, era insesgado cuando el sesgo era igual a 0. La inconsistencia sigue el mismo comportamiento, solamente que en este caso yo lo que digo es plim de tita gorrito menos tita gorrito. Si el valor de la inconsistencia es 0, mi estimador es ¿qué? Si el valor de la inconsistencia es 0 es yes, consistente. Entonces, si nosotros queremos derivar la inconsistencia, tenemos que tener algo que sea inconsistente. Empecemos con este caso. Nosotros antes ya habíamos encontrado lo que era el sesgo por variable omitida, ¿cierto? Ahora podemos encontrar lo que se llama la inconsistencia por variable omitida. ¿En qué sentido? La inconsistencia, o mejor dicho, la consistencia, me ha permitido flexibilizar el supuesto de zero conditional mean, ¿cierto? La pregunta ahora es, ¿será que igual me flexibiliza el sesgo que existía por variable omitida o no? ¿Qué? La idea es, la consistencia me flexibiliza el supuesto de zero conditional mean. ¿En qué sentido? En que me ha desarrollado dos supuestos más débiles. El supuesto de media cero y el supuesto de correlación cero. Pero, la pregunta es, si es que la consistencia también me afectará cuando yo tenga un sesgo por variable omitida. Y es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, este es el modelo real. El modelo real cumple con los supuestos de Gauss-Markov. Pero el problema está en que yo he estimado mal el modelo real. En este caso yo lo he estimado a través de esta forma. Primero, U, ¿a qué es igual? No. O sea, sí, pero ¿a qué es igual? Entre el estimado y el real. No. O sea, sí, pero no. No. Menos B1, X1, menos B0 más Y. Yo dije eso. ¿Dijiste esto? Pues eso era. Es beta 2 por x2 más el error original. Esto va a estar capturando todo lo que existía aquí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros encontrábamos, llegábamos a este resultado del plim, ¿cierto? La covarianza entre x y el error dividido entre la varianza de x. Ahora, el error ¿a qué es igual? ¿Esa u a qué era igual? Beta 2x2. ¿Más? Original. Yes, gracias. Más el error, ¿cierto? Ahora, cuando yo tengo una covarianza de una variable con una suma, yo lo que puedo hacer es separar esa suma. En otras palabras, tengo covarianza de x1 con beta 2, x2 más covarianza de x1 con b. Ahora, ¿a qué es igual esto de aquí? Sí, pero más simple. A la covarianza de todo. Beta 2 lo puedo sacar porque es una Covarianza de X como. de x1 con x2. ¿Esto de aquí a cuánto es igual? ¿Por qué? Porque asumimos cero cuando dice. No, a ver, sí, pero ¿por qué hemos asumido?
coherencia con el error original. ¿Pero por qué? Por el supuesto de consistencia. No, lo hemos asumido porque dice que el modelo original sí cumple con los supuestos de Gauss-Markov. Si el modelo original sí cumple con los supuestos de Gauss-Markov, significa que este no tiene ningún tipo de relación con este, ni este con este. Por lo tanto, son completamente independientes. Entonces, este de aquí es 0 y me quedo simplemente con beta 2, la covarianza de x1 con x2. Y es lo que tenemos aquí. Tengo beta 1 más beta 2 por la covarianza de x1, x2 dividido entre la varianza de x1. Este resultado es exactamente el mismo que teníamos en el sesgo de variable omitida. En otras palabras, si yo omito una variable, mi estimador es sesgado y, como he dicho, inconsistente, ¿cierto? Es ambos. ¿Por qué motivo? Porque la inconsistencia me genera aquí un ruido. Yo para que mi estimador sea consistente necesito que esto sea igual a esto. Pero tengo todo este otro elemento aquí. Y al igual que con el sesgo, ¿esto cuándo va a desaparecer? Cuando covarianza de x2 sea igual a 0. Cuando la varianza se Cuando la covarianza de x1 con x2 sea 0 o beta sub 2 sea 0. ¿Qué significa que beta sub 2 sea 0? Que no tiene impacto. x2. x2 no tiene impacto sobre, La variable de exactamente, sobre la variable dependiente, sobre y. O ¿Qué sea, es? si encontramos en nuestro modelo, por ejemplo, en un modelo reconozcamos dos variables que significativamente beta 2 no tiene, es igual a 0, se cumple lo de la consistencia. Claro, por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Si este es 0, ¿qué puedo hacer con la variable x2? La elimino del modelo. ¿Por qué? Uno, no tiene impacto sobre la dependiente. Entonces no me está ayudando a explicar nada. Y no va a tener impacto sobre el resto de coeficientes. Por ejemplo, si ustedes meten un montón de variables basura dentro de su modelo, van a ver que los valores de sus coeficientes no van a cambiar casi nada. ¿Eso qué significa? Que han metido variables que no están generando algún cambio dentro de los coeficientes. ¿Por qué? Si son basura, significa que no tienen relación con la dependiente. Entonces, esto va a ser un valor igual a 0. O sea, obviamente nunca es 0, pero va a ser un valor tan cercano a 0 que el cambio va a ser minúsculo. O son variables que no tenían relación una con la otra. En ese caso, igual, cuando yo incluya una nueva variable, no va a haber ningún cambio en el valor del coeficiente. Porque antes ya tenía un valor correcto. Eso. Entonces, una vez más, este ya hemos visto la ley de los grandes números, en qué consistía, el límite, que tiene varianza, la ley débil, las propiedades, más propiedades, y eso nos lleva a algo más. En este caso, adicionalmente a todo, yo puedo hacer inferencias si yo tengo una muestra lo suficientemente grande. Si yo tengo una muestra con un tamaño lo suficientemente grande, yo puedo decir que muy probablemente mis datos van a seguir un tipo de distribución. Usualmente una distribución normal. ¿En qué sentido? Para los supuestos del modelo clásico lineal, ¿cuáles eran los 6 supuestos? Parámetros lineales, Ya. Ujú. cero condicional, Ya, no existe multicollinealidad perfecta. vamos a Zero conditional mean, homoelasticidad y normalidad. ¿Qué significa la normalidad? Sí. ¿Qué sigue una distribución normal? Los errores siguen una distribución normal, lo cual hace que todos mis parámetros sigan también una distribución normal. La media del error es ¿cuánto? ¿Su varianza es cuánto? ¿A cuánto es igual su varianza? Sigma cuadrado, exactamente. Entonces, ese es el supuesto de normalidad.
Si yo tengo una muestra lo suficientemente grande, no solamente hago que mi estimador pueda ser consistente porque cumple con la ley de los grandes números, sino adicionalmente puede hacer que se cumple el supuesto del error. Entonces, existen ejemplos que no nos van a dejar cumplir esta relación, lo cual son usualmente variables que tienen un tipo de sesgo bien marcado, como ser salarios. ¿Los salarios están sesgados o siguen una distribución normal? No, están sesgados, están así. ¿Están sesgados a qué lado? ¿Izquierda o derecha? Se les quiere. Exactamente, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque existen muy pocos ricos, pero existe mucha gente con los salarios medios. Entonces, este tipo de variables, aunque yo incremente el tamaño de la muestra, no se van a volver normales. Pero sí van a haber otras que sí se van a lograr, o sí van a lograr tener un tipo de distribución normal como tal. Vamos. Ahora, el teorema del límite central lo que me dice es lo siguiente. Primero, ¿qué es una distribución como tal? Cuando yo tengo mi campana, ¿qué estoy mencionando en realidad con esta campana? Los datos tienden a centrarse hacia la campana. Ya. Promedio. Pero, ¿qué es realmente la campana? ¿Qué tengo en el eje X? ¿Qué tengo en el eje Y? La probabilidad. En el X tengo un valor de X y en Y tengo una probabilidad. Ahora, cuando hablamos de distribuciones continuas no existen valores puntuales. En otras palabras, yo no puedo estimar la probabilidad de que tenga un punto. No se puede. ¿Por qué? Porque es tan improbable que tenga un valor puntual que directamente esa probabilidad es 0. Básicamente es decir, ¿cuál es la probabilidad de que mañana la temperatura sea 19 grados centígrados? 0. ¿Por qué motivo? Porque que sea 19 puntual es básicamente imposible. Puede que mañana sea 19.000001, eso es diferente de 0. Ahora, por eso usualmente cuando analizo una distribución, ¿qué analizo? Ya, analizo un intervalo. Y el intervalo más clásico es el de... No. Es de que tenga un valor menor o igual a un valor que yo le doy. Por eso cuando ustedes buscan en cualquier calculadora, les calcula eso. El p-value es eso. El p-value es un área extrema. Los valores críticos son eso. Es el valor en el cual un área tiene tal superficie. Entonces, lo clásico que hace una distribución es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga un valor menor o igual a este X sub 1? ¿Esto de aquí qué es? La probabilidad de que la variable aleatoria z, siempre lo que es chiquito es un valor que puedo tomar aleatorio. La probabilidad de que la variable aleatoria z tome un valor menor a z chiquito, que como son iguales también se traduce a menor o igual. Es lo mismo decir menor o igual, porque al fin y al cabo como no existe una igualdad, menor o igual es lo mismo que menor. Ahora, la normalidad asintótica me dice lo siguiente. Esta probabilidad de que z tenga un valor menor o menor o igual a z chiquito va a tender a una función. Esto de aquí, que no sé ni cómo se llama, significa una función de z. No es una phi. ¿Es phi? No, phi es esto. Phi se utiliza en econometría 2. Ya están inscritos en este tema de econometría 2. Siempre se puede abandonar. ¿Qué? Siempre se puede dar de baja. No me cobro. Tú no puedes dar de baja. El resto sí pueden dar de baja. Elijo que. Si tú das de baja la carrera. ¿Cómo? En econometría 1 y 2 te abren todo tu tercer año y cuarto año. Si no apruebas econometría 1 y 2, te atrasas un año entero. La 1 o no. Te abren las dos, porque si no, no puedes tomar la 3 y la 4. Es bien denso. Entonces, lo que yo en este caso menciono es que existe una función que me va a encontrar este comportamiento.
Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué tenemos las distribuciones? ¿Por qué tengo una distribución que se llama f de Fisher y de Snedeker, otra que se llama distribución normal, otra que se llama distribución de Poisson, de Bernoulli, de todos ellos? ¿Por qué? Las No. necesidades de poder agrupar las cierta probabilidad. ¿Y por qué tengo esa necesidad? Por ejemplo, no me va a servir una distribución normal en una variable lineal. No, no es por eso. Pero va por ese lado. Es la conveniencia de simplificar mi análisis. Yo no voy a crear una distribución para cada tipo de variable que yo tenga. Voy a estimar su CDF, su PDF. CDF es función de Cumulative Density Function, la densidad de probabilidad acumulada. Yo no voy a estimar esas funciones para cada variable que yo tenga. Entonces, por ese motivo es que por conveniencia los generalizamos para simplificar nuestro análisis. Entonces yo digo, sigo una distribución normal porque en cualquier programa estadístico yo tengo ya los valores hechos de una distribución normal para simplificar mi análisis. Y a eso se refiere este concepto de aquí. Yo tengo una probabilidad de que z tenga un valor menor o igual a un z chiquito que va a tender a... es una letra mayúscula, que va a tender a algún tipo de símbolo que es una función de z chiquito. No sé, ahorita vamos a descubrir. Tridente. No, el tridente existía, es otra cosa. También llevan eso en econometría. Esa es la gran pregunta. No podemos seguir. Le pondremos Gilberto. Gilberto, que se llama. Le pondremos. Como el point. Créanlo, ¿no? Es la mejor forma de descubrir cómo son las letras griegas. Gilberto. Esta se llama Phi. Ah. Sí, tiene nombre de Phi. ¿Y el otro qué es? El otro es otra variante de Phi. Ambas son Phi. Entonces, lo que estoy diciendo es que en probabilidad esta variable aleatoria z va a seguir un comportamiento denotado por phi. Phi es simplemente algún tipo de función de una distribución. Eso es lo que estamos mencionando. Entonces, ¿esto qué significa? Que si esa phi es una distribución normal, yo puedo hacer un proceso de normalización o estandarización. Cuando yo normalizo o estandarizo una variable, ¿por qué lo hago? Para interpretarlo. ¿Para qué? Para que sea fácil de comparar. Simplificar todavía más el análisis, ¿cierto? Porque cuando yo normalizo una distribución normal estándar, eso significa que la media siempre es igual a ¿cuánto? ¿Y la varianza igual a cuánto? Exactamente. Por lo tanto, nunca varían los valores de una distribución normal estándar. También puede ser la varianza cero. No, la varianza es 1. Varianza 0 se llama una constante. Sí. Pa. Entonces, bajo los supuestos de Gauss-Markov, entonces, nosotros podemos desarrollar esto de aquí. Donde esto de aquí sigue asintóticamente. ¿Por qué digo asintóticamente? Porque n tiende al infinito. Por lo tanto, eso simula distribución normal. Una normal con media igual a 0, dividido, o mejor dicho, con su varianza igual a sigma cuadrado dividido entre este límite en probabilidad. Que no sería lo mismo que normalizar o estandarizar la variable, ¿no? Esto de aquí es una pseudo estandarización. Van a ver eso si les interesa después hacer alguna maestría con algo relacionado en estadística. Van a pseudo normalizar un montón de variables. Porque esto de aquí tiene ciertos significados que con teoría asintótica hay otro tipo de leyes, puedes llegar a otro tipo de conclusiones. Cada día son trucos más que nada. Aquí nos vamos a quedar con la idea en esta parte. Ya, no nos que después de investigar y voy a... Está bien. Y es la I. No. Ya. Entonces, para seguir al igual que con su paralelo, el examen es hasta aquí nada más. Yes, el lunes es el día de repaso y su paralelo me ha pedido que tengamos un día para sus avances de trabajos.
Porque siempre existe el rumor de que sus códigos no corren a menos que yo los vea, y solamente cuando yo los veo funcionan. Entonces el día lunes va a ser también para eso. El martes no voy a tener ninguna duda de sus trabajos, va a ser el lunes. Profe, para el trabajo que tenemos que entregar el día Miércoles, yes. ¿hasta qué? Hasta lo que vamos a avanzar el miércoles. Pruebas de hipótesis. ¿Qué tienen que hacer? Se los dejo a su criterio qué tienen que hacer. Tienen los códigos.